¿Cómo puede otro sonido borrar el ruido? La clave aparece cuando ambos se encuentran. Fabrican una copia invertida del ruido que te rodea y, en segundos, pueden convertir el rugido de un avión en un murmullo. Lo extraño es que el ruido original no desaparece porque lo bloqueen. Desaparece porque otro sonido llega justo a tiempo para enfrentarlo. Nivel de rareza 1. Dos sonidos pueden sumar silencio. Parece un truco imposible, porque nuestra intuición dice que añadir sonido solo debería producir más volumen. Pero el sonido no es una sustancia que se acumula dentro del oído. Es una vibración que viaja por el aire formando cambios de presión. Cada onda alterna zonas donde las moléculas se comprimen y zonas donde se separan. Si una segunda onda empuja exactamente cuando la primera tira, ambas pueden compensarse. A esto se le llama interferencia destructiva. Imagina dos personas agitando una cuerda desde extremos opuestos. Una crea una curva hacia arriba y la otra, al mismo tiempo, una curva idéntica hacia abajo. Cuando las curvas se encuentran, la cuerda queda momentáneamente recta. La energía no se esfuma por magia, se redistribuye en el sistema, pero en ese punto concreto el movimiento se reduce. Con el sonido ocurre algo parecido. Una onda tiene una fase, es decir, una posición dentro de su ciclo. Si el audífono genera otra onda con amplitud parecida y fase opuesta, el aumento de presión de una coincide con la disminución de la otra. El resultado cerca de tu tímpano es mucho menos movimiento del aire y, por tanto, menos ruido percibido. Pero aquí comienza el nivel de rareza 2. Los audífonos deben adivinar el futuro. En la parte exterior de cada copa hay pequeños micrófonos escuchando continuamente el ambiente. Captan el zumbido del motor, el aire acondicionado, las ruedas del tren o el rumor constante de una oficina. Esa señal entra en un procesador digital que analiza su forma y calcula la onda contraria. Después, los altavoces reproducen esa masa antironda junto con la música. Todo el proceso debe suceder en una fracción diminuta de segundo, porque el sonido viaja aproximadamente a 343 metros por segundo en el aire. Si el sistema tarda demasiado, la onda correctora llega tarde. Ya no coincide con el ruido y puede cancelarlo menos, no hacer nada o incluso reforzarlo. Por eso la cancelación activa de ruido es tanto un problema de tiempo como de sonido. El procesador no puede limitarse a invertir una grabación. Tiene que considerar la demora de los micrófonos, la electrónica, el altavoz, la forma de la copa y la distancia hasta el oído. Algunos diseños usan micrófonos externos para anticipar lo que viene. Otros colocan micrófonos dentro de la copa para medir el resultado real cerca del tímpano. Los modelos más avanzados combinan ambos métodos y corrigen continuamente sus propios errores. Es una conversación rapidísima entre el mundo exterior, un algoritmo y tu oído. El mito es que los audífonos crean una burbuja perfectamente silenciosa. La realidad es mucho más interesante. Crean una zona de cancelación pequeña, cambiante de imperfecta. Basta mover la cabeza, romper el sello de la almohadilla con unas gafas o cambiar la posición del audífono para modificar la acústica. El sistema vuelve a calcular, pero nunca controla toda la habitación. El silencio solo se fabrica en una región muy concreta, aproximadamente donde están tus oídos. Y ni siquiera todos los sonidos se dejan cancelar con la misma facilidad. Nivel de rareza 3. Cuanto más aburrido es un ruido, más fácil resulta borrarlo. Los sonidos graves, continuos y predecibles son el terreno ideal. Un motor de avión, por ejemplo, mantiene patrones relativamente estables. Sus ondas son largas. Una frecuencia de 100 hercios tiene en el aire una longitud de onda de unos 3,4 metros. Eso concede al sistema más margen para medir el patrón y generar una respuesta útil. En cambio, una palmada, el choque de un plato o una consonante aguda cambian muy deprisa. Las frecuencias altas tienen ondas mucho más cortas, y una desviación mínima en tiempo o posición puede arruinar la fase opuesta. Por eso todavía puedes escuchar voces, anuncios o teclados, aunque el fondo grave parezca haberse evaporado. Aquí entra una segunda tecnología menos llamativa pero esencial: el aislamiento pasivo. Las almohadillas, la espuma y el cierre alrededor de la oreja bloquean físicamente parte de las frecuencias medias y altas. La electrónica ataca sobre todo el rumor grave. Los materiales contienen lo demás. El supuesto silencio electrónico es en realidad un trabajo en equipo entre algoritmos y cojines. Haz una prueba mental específica. Si alguien deja caer una cuchara mientras viajas en avión, ¿qué notarías primero? ¿El golpe metálico o el motor? Con la cancelación activada, probablemente el golpe resaltaría mucho más, no porque se haya vuelto más fuerte, sino porque el fondo que normalmente lo enmascara se ha reducido. Tu cerebro compara sonidos, y al retirar una capa constante, aparecen detalles que siempre estuvieron allí. Ese contraste explica por qué activar el sistema sin música puede sentirse extraño. Algunas personas describen una presión parecida a la de cambiar de altitud, aunque el audífono no esté bajando la presión del aire dentro de la copa. Una explicación plausible es perceptiva. El cerebro está acostumbrado a que ciertas vibraciones graves acompañen al entorno. Cuando desaparecen de manera artificial, la sensación no coincide con lo que los ojos y el cuerpo esperan. También pueden influir pequeñas variaciones del sellado y la respuesta acústica del dispositivo. Nivel de rareza 4.
el sistema puede terminar cancelando algo que él mismo ayudó a crear. Dentro de una copa cerrada, la música rebota. El oído modifica el campo sonoro, y cada rostro produce una geometría distinta. El micrófono interno escucha la mezcla completa: ruido exterior filtrado, antirruido, música y resonancias. El algoritmo debe separar efectos que llegan superpuestos y ajustar su respuesta sin desestabilizarse. Si corrigiera demasiado agresivamente, podría generar oscilaciones o sonidos molestos, como un micrófono que se acerca a un altavoz y produce un chillido. Por eso los fabricantes limitan la intensidad de ciertas correcciones y entrenan sus filtros para reaccionar de forma estable. Además, muchos audífonos adaptativos detectan si estás caminando, si hay viento o si alguien empieza a hablar. El viento es especialmente problemático porque golpea el micrófono y crea turbulencias locales que no representan una onda ordenada llegada desde lejos. Intentar invertir ese caos puede empeorar la experiencia, así que algunos sistemas reducen automáticamente la cancelación o cambian de micrófono. Esto revela la diferencia entre el mito y la realidad. El dispositivo no conoce el ruido como una persona, solo observa señales eléctricas, busca patrones y decide qué respuesta tiene menos probabilidades de sonar mal. La idea tampoco nació únicamente para escuchar música. Los principios de interferencia se utilizan en control activo de ruido para conductos, vehículos y maquinaria, aunque cancelar una habitación completa es muchísimo más difícil. En un espacio abierto, las ondas rebotan en paredes y objetos, llegan desde muchas direcciones y crean zonas donde se refuerzan o se anulan. Silenciar un punto puede aumentar el sonido en otro. Los audífonos tienen ventaja porque solo necesitan trabajar en dos espacios diminutos, uno junto a cada oído, y conocen bastante bien dónde estarán sus altavoces y micrófonos. Esa limitación es precisamente su superpoder. La próxima vez que actives la cancelación, escucha el instante en que el motor parece alejarse. No estás entrando en un vacío ni tapando el mundo con una pared invisible. Estás oyendo una predicción matemática ejecutada cientos o miles de veces mientras el entorno cambia. Micrófonos que escuchan, procesadores que calculan y altavoces que producen una vibración diseñada para encontrarse con otra. El resultado nunca es silencio absoluto, pero quizás sea algo más raro. Una máquina que combate una onda con su reflejo y convierte más sonido en menos experiencia sonora. Y cuando te quites los audífonos y el ruido regrese de golpe, recordarás que ese silencio no estaba esperándote en la habitación. Fue fabricado, en tiempo real, exactamente para tus oídos. Sígueme para más historias como esta.